¿Cómo están? ¿Bien? Sí, profe. Listo. Bueno, hoy vamos a trabajar con los sentidos. Entonces, la idea... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, profe? Bien, ahí vamos. ¿Cómo les ha retomado todo esto? ¿Bien? Sí, señora. Sí, señora, bien. Poquito. Ahí, ya tranquilos con esto, ya saben cómo funciona todo y ya. Ya estamos más adaptados a lo virtual que a lo presencial, profe. Ay, no. Pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Porque casi ya no sabemos. Bueno, entonces, pues hoy tenemos 2 sesiones, entonces no se les olvide que cada 40 minutos, pues, iniciamos. Entonces, recuerden que es 1 hora de ciencias y 1 hora de biotecnología. Entonces, Profe, cuéntame, Nicole. momento. Casi me caigo. Profe, esta Cuidado. semana hay charlas de PRAE. Esta semana la actividad para la asigné a biotecnología, entonces esta semana me llegó hoy un correo de cuidado de mascotas, entonces hoy les envío ese cuidado de mascotas, pero la actividad para la enfoqué a, digamos, cómo podemos reutilizar las latas o cómo se hace procedimiento de toma de esos residuos de latas y fabricación, ¿listo? Entonces yo te mando hoy el correíto. Vale, profe. Listo. Entonces, bueno, ya pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Listo, arranquemos pues. Entonces, hoy vamos a arrancar con los sentidos. La idea es que nosotros habíamos visto la sesión pasada lo que correspondía a los receptores, es decir, esos grupos principales de señales que podíamos recibir pues por todo nuestro cuerpo. Hoy nos vamos a enfocar particularmente en los órganos de los sentidos y cómo estos pues van a tener esos receptores y cómo podemos, digamos, recibir esa información y centralizarla en el cerebro. Entonces, la primera pregunta orientadora para iniciar con la participación de octavo, que es genial cómo participan, es ¿cuándo tienes gripa? Porque en algunas ocasiones no puedes percibir el sabor de la comida. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no podemos sentir a veces el sabor de la comida cuando nos da gripa o cuando nos tapamos la nariz? ¿Qué creen? Cuéntenme. Esa es nuestra primera pregunta. Por la fiebre, profe. Entonces, ¿la fiebre puede estar relacionada o por la temperatura? Bueno, listo, gracias, Por amor. la congestión nasal, profe. Listo. Entonces, Nicole Sáenz nos dice que también puede ser por esa congestión nasal, que la nariz queda tan cargada de moco que nosotros, pues, eso evita que podamos sentir alguna percepción de sabor. ¿Alguien más? Yo voy anotando a todos los que van participando. Por el mismo virus, profe. Puede ser, de pronto también nos da alguna percepción de falta de sensación del sabor. Milton, cuéntanos, ¿qué crees? Porque a veces cuando tenemos gripa no podemos sentir el sabor de la comida. Milton, ¿estás con nosotros? Listo, entonces, Anderson Santos no tenía wifi. Ok, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Listo, acá en el chat nos están escribiendo. Estoy con datos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Gracias, Anderson, por participar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dependiendo, vamos a encontrar que hay una relación directa entre la nariz y entre lo que se considera como el sentido del gusto. Como ambos tienen receptores en el sentido químico que reconocen señales químicas, pues vamos a encontrar que hay una relación directa entre ese sentido del gusto y el sentido olfativo. Y esa es la razón por la que, dependiendo de esa interconexión entre los dos sentidos, es que muchas veces no podemos percibir el sabor. Entonces vamos a ver este primer videito de 2 minuticos. Me cuentan si no escuchan o no en la imagen, ¿listo? Podré responder muchas de esas preguntas tan simples en tan solo 1 o 2 minutos. Porque cuando nos tapamos, Profe, no se ve. sentimos los sabores. ¿Ahora sí? Antes de comenzar, suscríbete al canal si te gusta ver contenido de este tipo. Subo un video cada Gracias. 2 días. Para este video tendremos una meta de 30 likes, así que vamos a comenzar.
Es muy probable que alguna vez nos haya tocado comer una comida desagradable y para no sentir su gusto nos tapamos la nariz o empezamos a respirar por la boca. Pero esto no ocurre solo por ocurrir, sino que tiene una explicación. El olfato es recepcionado por el bulbo olfatorio, que está ubicado en la nariz para luego viajar hasta el cerebro a través de los nervios olfatorios y dar una interpretación en la corteza olfatoria. Y el gusto es recepcionado por las papilas gustativas de la lengua y el nervio glosofaringio, que inervan en la lengua y luego van a dar al área del gusto en el cerebro, donde se asocian en varios lugares, el cual es un tema que podemos hablar otro día. Pero el olfato y el gusto son sensaciones que se complementan una con la otra. En el cerebro las áreas de asociación utilizan el olfato para completar y asociar el gusto del alimento que tenemos dentro de la boca. Es por eso que cuando no llega información del olfato, o sea cuando nos tapamos la nariz, el cerebro simplemente se confunde y no interpreta la información gustativa como una sensación y no la toma en cuenta. Y si falta una de las dos, la información recepcionada no sirve y se evoca en ninguna sensación. Lo mismo ocurre cuando estamos resfriados, cuando tenemos congestión nasal excesiva, la mucosidad tapa el bulbo olfatorio impidiendo que se recepcionen la información de los olores. Y esta fue la respuesta: ¿por qué cuando nos tapamos la nariz no sentimos los sabores? Espero. Entonces, esa es la principal razón. Entonces, hay una relación entre ese bulbo olfativo y entre cómo estamos recibiendo esa señal principal de que está oliendo algo, de que hay alguna señal que viene de esos receptores químicos, de esas moléculas que están entrando a nuestra nariz y nos está diciendo, ah, bueno, esto es un olor rico, esto es un olor feo. Entonces, está asociado directamente con esa recepción de los estímulos y de cómo se cruza esa información entre la lengua y la nariz. Y por eso es que cuando tenemos tapada la nariz, pues como no llega esa señal de ese olor, pues no puede asociarla directamente a ese gusto. Y ese es el sentido de por qué cuando, digamos, no, cuando estamos enfermos de la nariz o estamos con alguna congestión, no podemos percibir ciertos sabores. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Esa relación de percepción del olor, pues está directamente asociada a la nariz. Entonces, básicamente nosotros tenemos todo un entorno químico. Nosotros veíamos la clase pasada que las polillas liberaban unas feromonas y liberaban a partir de unas estructuras que se veían un poco peculiares en el macho, esa liberación de feromonas. Vamos a ver que en los humanos, pues nosotros reconocemos todas esas señales de olor, que son moléculas químicas, a partir de la nariz. Entonces, todo lo que corresponde al olor a perfumes, el olor del queso, todo eso es una señal química que está volando por el aire y está entrando a nuestra nariz, y a partir de esa recepción por la nariz es que nosotros reconocemos la señal de que ese olor es X o Y. Ya nosotros en nuestro cerebro pues hacemos la interpretación de ese olor. Ese olor me gusta, ese olor no me gusta o ese olor me da asco. Entonces aquí es cuando nosotros relacionamos esa percepción de por sí del olor a rosas, del olor al queso, a si hay un gusto o no hay un gusto sobre este. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues nosotros podemos reconocer muchísimos olores. Vamos a encontrar que dependiendo de esa recepción de las señales, lo que nosotros vamos a oler son esas moléculas. Entonces las moléculas lo que hacen es que vuelan por todo el aire lo que está haciendo es movilizar moléculas, que son estructuras, son moléculas químicas, son señales químicas que tienen bajo peso molecular y están volando. ¿Qué pasa? Esas señales al entrar a nuestra nariz se unen directamente a nuestra membrana olfativa, que es donde tenemos unos receptores, estas se parecen mucho a las neuronas, que tienen un montón de pelitos que van a reconocer esas señales químicas. Por eso es que hablábamos de quimiorreceptores. Aquí lo que pasa es que esa señal pues activa una cascada eléctrica que nosotros habíamos visto en el segundo periodo, que pues las neuronas tenían que activar unos potenciales. Estos potenciales se siguen manteniendo. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando llega a la nariz, cuando llega a la parte superior de ese bulbo olfativo, que es lo que acá menciona en esta imagen, pues esto es lo que recibe la información y se la pasa al nervio olfativo. Este nervio olfativo es el que va a mandarle la señal al cerebro y decirle, venga, este olor es tal o este olor no lo identifico. ¿Qué importa? Que dependiendo de los receptores o esas proteínas que se van a unir a esas sustancias de olor, pues nosotros podemos reconocer esos olores. A veces puede ocurrir que podemos cruzar los olores, es decir, que podemos decir que es un tipo de olor, pero en realidad el receptor solo está reconociendo particularmente ciertas moléculas. Dentro de esas moléculas, por ejemplo, cuando ustedes huelen la canela, cuando huelen el limón,
cuando huelen las rosas o cuando huelen la vainilla o ese, digamos, ese tarrito que venden de esencia de vainilla, pues usualmente son moléculas que pueden volatilizarse. Ese es el término que corresponde. ¿Y por qué están relacionadas directamente con este grupo pues químico que presenta, que son los aldehídos? Entonces, imagínense que cada vez que vamos caminando por un lugar, que estamos en la cocina, estamos percibiendo muchísimos tipos de olores y eso es lo que está activando nuestros receptores olfativos para decir, ah, bueno, este olor es tal y este olor me evoca o me recuerda a X o Y cosa. ¿Qué es importante? Que el sentido del olfato se va a asociar directamente al sentido del gusto en ese reconocimiento de las señales químicas. Entonces, la clase pasada, creo que era Nicole, me preguntaba sobre la lengua del gato. ¿Qué era yo, profe? Entonces me puse a revisar y resulta que en esas estructuras que tú ves ahí que parecen como pelitos, resulta que están queratinizadas. Entonces esa es la razón por la que cuando uno toca la lengua de un gato le raspa. O sea, esa queratina, que es la misma que compone las uñas de las uñas, wait, silencio, que es la misma que compone nuestras uñas, es la que presenta a los gatos. Entonces imagínense que es como si tuvieran pequeñas uñas en la lengua y por eso es que raspa. Entonces imagínense que debajo de esas estructuras o lo que vamos a encontrar en nuestra lengua, pues van a ser las papilas gustativas. Imagínense que son unas células o un cúmulo de células que va a presentar, que va a recibir las señales químicas. Imagínense que, bueno, nosotros podemos decir, ah, huele a canela, pero entonces, ¿qué digamos, nos está hablando del sabor a canela? Entonces van a ser otros tipos de moléculas que en conjunto van a darnos la sensación del sabor a la canela o del sabor al limón. Vamos a ver que dependiendo de las zonas principales de la lengua, van a haber unas variaciones de los sabores que podemos percibir. Y esto está dado porque hay mayor cúmulo de ciertos grupos de papilas que reconocen específicamente, es decir, que tienen más receptores de ciertos tipos de sabores que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es importante en el sabor? Entonces, las personas que tienen una percepción del sabor muy marcada, pues van a tener un montón de botones gustativos en mayor cantidad. ¿Qué es importante? Esos botones gustativos, pues imagínense que esos van a tener unas señales también, aparte de químicas, unas señales también con el cerebro para informarle al cerebro que está comiendo X o Y alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener unas microvellosidades. En estas microvellosidades es donde ingresan las moléculas de alimento, las moléculas que están asociadas a ciertos alimentos. Aquí lo que va a hacer es que va a haber un proceso de conducción eléctrica, como siempre hemos hablado en relación al segundo periodo de esa conducción de información. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a tener una transmisión de la información a unos axones y esto es lo que va a llevar una señal al cerebro para informarle del tipo de sustancia que se está alimentando. ¿Qué es importante? Que nosotros desde pequeños vamos a reconocer ciertos principales sabores y a lo largo del tiempo pues nosotros podemos discriminar qué nos gusta y qué no nos gusta. Usualmente las sustancias que son más ácidas, que son amargas, pues los niños no las consumen. Y entonces hay una relación con el hecho de que esas sustancias usualmente están asociadas a algo tóxico. Por eso es que la gente no las consume, a menos de que llegue a cierta edad y ya sabe qué tipo de sustancia es, entonces la consume. Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de cuando el consumo del café, que suele ser amargo, pues en los niños no se da. Cuéntame en el chat. ¿No lo ves? Anderson, ¿hay posibilidad de pronto de que salgas y vuelvas a ingresar nuevamente para, de pronto puede ser que se quedó ahí trabadito un poco Profe, la imagen? Cuéntame. el café, o sea, el café entre más fuerte da como más energía a la persona, ¿cierto? Sí, señorita, eso es por la cantidad de cafeína que presenta. La cafeína es un alcaloide, es una sustancia que es estimulante del cerebro. Entonces, no sé, ¿se acuerdan cuando veíamos el periodo pasado drogas? Pues la cafeína es un estimulante que nosotros utilizamos para mantenernos despiertos y es una molécula química que tiene esas características de activar el cerebro. Entonces, entre más amargo usualmente, hay más contenido de esos alcaloides y por eso es que nos mantenemos más activos. Entonces, ¿qué es importante? En estas microvellosidades es donde nosotros vamos a tener esas proteínas que van a reconocer ese alimento. Y por eso es que nosotros, digamos, cuando
tenemos un problema a nivel de nariz, pues también está asociado directamente con el gusto. Entonces, todo ese reconocimiento a nivel cerebral, pues se va a perder. Entonces, ¿qué es importante? Y digamos que ustedes han visto de pronto esta imagen fácilmente. Nosotros tenemos, ¿cuántos tipos de sabores tenemos? Alguien que me diga los sabores que nosotros podemos reconocer. Dulce, Ácido, ácido, agrio, Amargo. el agridulce. amargo. Muy bien. Salado. Salado. Listo, bien, bien, bien. A Pero mí me gusta siempre que me roban la palabra. no se preocupen. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a reconocer el picante, ¿cierto? Pero vamos a reconocer, en teoría, 4 sabores principales dentro de nuestros alimentos. Entonces, el amargo. Entonces, las sustancias que son amargas, espera que alguien tiene activo el... Gracias, Jorge. Entonces, vamos a reconocer 4 principales. Vamos a ver otros 2 sabores que son como los que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. Entonces, el primero, entonces, digamos, cada persona puede sentir a nivel de intensidad, es decir, un sabor que lo siente más fuerte en comparación a otro. Y eso está relacionado pues con eso que nosotros llamábamos umbral de percepción. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, una persona puede sentir más o menos dolor dependiendo de ese reconocimiento de esas neuronas y de esa percepción de esa señal? Entonces, ¿qué ocurre? En nuestra lengua nosotros podemos reconocer intensidades de señales dependiendo del tipo de sustancia que podemos encontrar. Entonces, en los amargos, la mayoría de sustancias amargas que correspondan usualmente a moléculas químicas como los alcaloides, como las sales inorgánicas y como los taninos, por ejemplo, que se encuentran en los vinos, pues van a dar una señal a la lengua de que es amargo. ¿Y en dónde va a estar enfocada directamente esta señal? En la parte de atrás de la lengua, casi llegando al paladar. Entonces, en esta zona es donde se va a intensificar más ese tipo de señal. No significa que la lengua no pueda reconocer de pronto este sabor en la punta, sino que hay mayor capacidad de reconocimiento con esos receptores de estas sales en la parte de atrás de la lengua. La segunda que ustedes mencionaban, el dulce. Entonces, todo lo que corresponde a fructosa, sacarosa, todo lo que corresponde a azúcares o carbohidratos, pues nosotros los vamos a reconocer en la parte frontal de la lengua. ¿Qué es importante? Por ejemplo, cuando somos niños, usualmente ese es el tipo de sabor que nosotros vamos a disfrutar en mayor cantidad. Y usualmente lo dulce está asociado con una mayor cantidad de energía. Entonces, por eso es que el comer dulce se asocia a tener más energía o a tener más como un energizante para los niños. Entonces, por eso es que los niños usualmente prefieren comer colominas o dulces. ¿Qué otro sentido, qué otra percepción de sabor vamos a tener? El salado. Entonces, todo lo que corresponda a cloruro de sodio, cloruro potásico o algunas sales, es decir, todo eso que le incorporamos a nuestros alimentos para realzar los sabores, se van a sentir en las partes laterales de la lengua y se van a intensificar. Por eso es que los alimentos que tienen baja cantidad de sal, pues nosotros nos suelen parecer insípidos. Cuando se le agregan sales, se intensifican esas señales del sabor que pueden presentar. Entonces, en principio tenemos estos 3. El cuarto sería el ácido. Entonces, todos los ácidos que vengan de la naranja, del limón o de diferentes frutas, pues se reconocen en las partes laterales, como pueden ver en esta imagen, de la lengua. ¿Qué es importante? Que estos son los 4 principales, pero han ido encontrando el quinto sabor, que es el umami. Entonces, imagínense toda esa comida asiática o esa comida, por ejemplo, el arroz chino o el sabor como el intenso de las papas, es así de intenso por una molécula llamada el ácido glutámico. De pronto, si alguno tiene un padre que trabaja en cocina, se encuentran que el ácido glutámico es una molécula que se utiliza mucho para darle un realce a los sabores. Entonces, el umami es el quinto sabor, que significa delicioso o sabroso, y está dado porque hay una señal característica de ese ácido glutámico al cerebro que nos dice, siga comiendo esto. Existe un sexto sabor que pues en este momento están en discusión, que es todos los sabores que provienen del almidón.
Entonces, todos los alimentos que sean ricos en almidón, es decir, una intensidad alta de carbohidratos como las pastas, la papa o el arroz, pues presentan una variación de cómo se puede recibir esa señal de ese sabor en particular. Entonces vamos a ver que todos los sabores pues van a componer directamente nuestros alimentos y de que dependiendo del grupo de sabor que vamos a presentar, pues vamos a tener un mayor gusto o un menor gusto a este. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando se llega a la adultez se comienza a perder un poco la sensibilidad frente a ciertos alimentos o se puede también aumentar la sensibilidad. Entonces va a depender de qué, de esos umbrales de percepción que tiene cada persona y de ese reconocimiento de lo que es un alimento bajo en sal o alto en sal, por ejemplo. Entonces, en este sentido, pues ya tenemos dos sentidos que se unen y se enlazan entre ellos. Hoy vamos a enfocarnos en otros dos sentidos y la otra clase vamos a dejar el sentido del oído, ¿listo? O del escuchar. ¿Hasta acá alguna pregunta en relación a los dos sentidos principales que hemos visto? No, profe. No, señora. No, profe. Listo. Ah, profe, es que ahorita estábamos hablando con mi mamá, entonces les decíamos que si el agua tenía un sabor, pero entonces decimos que no, no sabía nada prácticamente. Claro, sí, el agua se dice que no sabe a nada, porque no es completamente, no presenta ningún otro tipo de moléculas a ella. ¿Qué puede pasar? Que de pronto si sabe a algo, por ejemplo, cuando tomamos agua de la llave, puede ser que se arrastre de un poquito de esos óxidos que pueden encontrarse en las cañerías, sea lo que le aumenta y le da un poquito un sabor como de tipo amargo, puede ocurrir. Pero sí, Por en eso, general, por no. eso como que la hierven. Sí, es importante hervirla, pero para, digamos, retirar todo lo que corresponde a microorganismos que pueden encontrarse también en esas tuberías. Profe, una pregunta. Cuéntame, listo, cuéntame. ¿Quién está hablando? ¿Por qué al hielo sí se le siente el sabor? Entonces, al hielo se le siente el sabor. Oiga, sí, profe. Porque usted, digamos, si uno no recubre ese tarro donde pone el hielo, pues él va a recibir todos esas moléculas que se pueden encontrar en la nevera. Entonces, como uno no tiene el hielo aparte, sino que lo tiene mezclado con carne, con las papas, con un montón de productos, Por eso sabía carne. suelen desprender ciertas moléculas. Pensemos que todo esto es un mundo químico, todo está liberando moléculas. Entonces libera ciertas moléculas que pueden quedarse fácilmente en el hielo y por eso es que a veces el hielo no sabe raro, y uno dice el sabor a nevera, porque en la nevera se guardan todavía muchas sustancias, muchos volátiles y muchas moléculas que pueden encontrarse y por eso puede dejar ese sabor como raro que puede presentar. No te preocupes, Jorge, lo importante es que estés presente y que participes, ¿listo? Gracias por sus preguntas, listo. Entonces, aquí vamos a tener estos dos. ¿Qué es importante? Siempre piensen que cada persona es diferente y depende de su umbral de percepción y que depende mucho de cómo esa persona está reconociendo esa señal química o esa señal que tiene de ese ambiente. Entonces pensemos que cuando hablamos de nariz y de lengua estamos hablando de moléculas químicas, estamos hablando de quimiorreceptores que están asociados a nuestro reconocimiento de sabores o de olores. Listo, creo que alguien más tiene preguntas. Listo, eso me parece muy bien. Listo, entonces, sigamos con nuestro siguiente sentido, el tacto. ¿Qué percepciones podemos tener del tacto? ¿Ustedes qué señales pueden reconocer del tacto? Por ejemplo. Profe, El digamos. profe que Calor. hay, Calor, profe. Yo el primero. frío. El calor. Por ejemplo, si hay un piso, Yo no primero. lo reconoce. Listo, Duque. Y Nicole, ya me dijeron Profe. tacto, frío. Duque, Profe, digamos, uno. Suavidad, ¿no? Lo suave como El dolor. el dolor, Calor, ¿quién dijo el profe. dolor? Dolor, calor, muy bien. La humedad. La humedad también se puede sentir, ¿cierto? Listo, paramos un momento, gracias. Nicole, cuéntame. Profe, digamos, usted coge su dedo, ¿sí? Entonces tira como a tocar el brazo y no, ¿qué es lo que primero se siente? O sea, si el brazo o el dedo. Es más fácil que se sienta el brazo por el área
y la cantidad de receptores que se pueden encontrar en el brazo en comparación a la punta del dedo. Vamos a ver que en la punta del dedo van a haber menor cantidad de receptores o solo unos receptores en particular, y esa es una diferencia de dónde vamos a tener todos esos tipos de receptores. Entonces, depende mucho de todo nuestro cuerpo. Van a haber zonas donde vamos a sentir más fácil las cosas y zonas donde vamos a sentir menos fácil las cosas. Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles en el cuello, por ejemplo, las cosquillas o ese tipo, digamos, de sensaciones que podemos tener en algunas zonas, pues van a estar definidas específicamente por la cantidad de receptores que tenemos. Entonces, ¿qué es importante? Pues ustedes ya nos mencionaron varios. Vamos a tener sensación de dolor, que va a estar relacionado con unas terminaciones nerviosas, es decir, todo lo que corresponde a choques, a que alguien me chuzó o algo de ese tipo que nos está mandando una señal a nuestro cuerpo de dolor, está dado por terminales nerviosas. Todo nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas, es decir, nervios que están irrigándolo y que nos están diciendo, nos están activando sobre señales en particular. Vamos a ver que el dolor también puede estar dado a nivel, digamos, del sistema nervioso, particularmente por fallas específicamente de esos nervios, que es lo que hace que las personas puedan tener, por ejemplo, dolores crónicos y que no se puedan solucionar. El dolor es una de las cosas más complicadas de definir. Por ejemplo, que una persona puede sentir una intensidad de dolor alta y no podemos, digamos, evaluar ese tipo de dolor por el hecho de que corresponde a algo que puede que no esté presente a nivel físico por una contusión, sino que puede ser a nivel mental. ¿Qué es importante? El dolor es una sensación esencial. ¿Por qué es importante sentir dolor, chicos? Uno nomás. A ver, elijo el primero que active micrófono para hablar. Nicole, cuéntame. Y luego Santiago Marín. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Por qué es importante sentir dolor? Porque si no sentimos el dolor, puede ser que pueda causar problemas después. Listo, esa es una. Listo. Segundo, Santiago, ¿por qué Porque debemos alerta sentir todos dolor? los sentidos, profe. ¿Por qué qué? Porque alerta todos los sentidos. Gracias, Samuel. Listo. Muy bien. ¿Alguien más va a participar? Santiago, cuéntame. Digamos, sentir porque, digamos, si uno se está quemando la mano, no siente y se le puede, o sea, puede causar daños graves, o sea, la mano porque no siente dolor, o sea. Exacto, gracias. Profe, Listo. y cuando a uno, digamos, se le duerme la mano, siente como si fuera un dolor y hormigueo así. Como ¿Por un qué se hormigueo. produce? Entonces ahí estamos hablando de esos nervios que se están activando en mayor cantidad y por eso nos mandan unos corrientazos. Entonces, efectivamente, lo que ustedes están diciendo es correcto. O sea, si nosotros no sintiéramos dolor, pues básicamente podríamos dejar la mano en el fuego y la podríamos perder. Entonces, la sensación del dolor para todos los seres vivos es importante porque es el reconocimiento de algo que me está afectando, que proviene de mi exterior. Si nosotros no sintiéramos dolor, básicamente, pues a algunas personas les sería muy bueno, pero en el sentido, digamos, de supervivencia, pues va en contra de todas las supervivencias. No sentir dolor significa que podemos perder extremidades, que podemos estar sufriendo algún colapso a nivel interno de nuestro cuerpo y no lo estaríamos sintiendo y no estaríamos teniendo un efecto. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, durante los accidentes? Que la liberación de adrenalina es tan alta que las personas pueden dejar de sentir dolor, pero después de un tiempo esa concentración de adrenalina se reduce y la persona comienza a entrar en shock por la sensación de dolor tan fuerte que en el primer momento de la adrenalina no dejó que sintiera. Profe, y al impacto hay gente que muere de una vez, directamente ya con el impacto del choque. Claro, porque si digamos afecta directamente todo lo que es sistema nervioso, cabeza y cerebro, nuestro cerebro es lo que nos conecta con todo. Entonces, si nuestro cerebro comienza, digamos, sufre algún trauma, como veíamos el periodo pasado, genera un colapso en todos los sistemas y puede pues, generar la muerte. Listo. Entonces, ¿qué otros tipos de receptores podemos tener? Entonces, vamos a tener que, van a haber ciertos receptores que van a ser finos. Fino se refiere a que se encuentran en las puntas de nuestros dedos, en las palmas de nuestras manos y en la planta de nuestros pies. Esto se refiere a esas sensaciones pequeñas que podemos tener y que están asociadas a nuestro reconocimiento de señales
finas, o digamos cuando las caricias, por ejemplo. Entonces, en donde vamos a encontrar, vamos a tener los corpúsculos de Meissner, que están asociados directamente a ese tipo de tacto. Cada corpúsculo, imagínense que es un Profe, una grupo pregunta. de células. Cuéntame. ¿Se puede perder el olfato con la edad? Algo así. Sí. El Entonces, olfato. el olfato. Entonces, sí, podemos tener, dependiendo, digamos, nuestros receptores comienzan a, digamos, a perderse, en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, comenzamos a oler olores muy fuertes o muy astringentes, pueden generar daño en esos receptores, y con el tiempo, pues esas células pueden no restablecerse, entonces se puede perder en cierto sentido el olfato cuando llegamos a una etapa alta de la adultez. Sí, señor, gracias, Samuel. Entonces vamos a terminar esta diapositiva O y sea ya que saben, los dolores fuertes pueden dañar el cerebro, ¿no? el cerebro específicamente no, pero sí los receptores, ¿listo? Todos los receptores olfativos que tengamos, que digamos, por ejemplo, la persona comienza cuando está lavando, por ejemplo, con cloro, ese olor a cloro es muy fuerte. Por ejemplo, todos los que son solventes orgánicos que se emplean en el laboratorio, entonces las personas que trabajan en el laboratorio a largo plazo pierden esa sensación de olores, porque esas moléculas químicas pues son abrasivas y pueden destruir ciertos receptores. Entonces, Profe, termina esta diapositiva. Cuéntame. Hay gente que de tanto manipular el cloro se le empiezan como a quemar las manos y a desgastársele la piel. Sí, efectivamente, porque una de las condiciones, digamos, para emplear sustancias químicas, por ejemplo, el cloro, por ejemplo, el alcohol, es que necesitamos algunos aditamentos para poderlas emplear. Entonces, en el cloro, por ejemplo, es importante o lo diluimos o le hacemos o utilizamos algo de protección que evite el daño a nuestra piel. ¿Por qué? Pues porque la capa más externa de nuestra piel, nuestra epidermis, pues comienza a resquebrajarse, porque son células que, imagínense que es como si usted le pusiera a una célula un poquito de limón, pues se muere. Entonces, eso puede pasar, esas células comienzan a perderse y por eso es que la piel comienza a descascararse. Entonces, termino esta diapositiva y vuelvo a arrancar, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante? Vamos a tener diferentes tipos de receptores, y estos receptores, pues, ¿qué son? Ya saben, son células que están reconociendo diferentes señales. Nosotros veíamos la clase pasada que dependiendo de los receptores, nosotros podíamos recibir señales diferentes. Entonces, en el tacto vamos a ver que vamos a percibir, ya vimos, dolor, vamos a percibir señales muy finas, muy sensibles en las puntas de los dedos. Vamos a tener también señales que corresponden a frío y a calor, que están asociadas a dos tipos principales de corpúsculos, que es el corpúsculo de Krauss y el corpúsculo de Ruffini. Imagínense que cada uno de estos reconoce esa señal. Cuando logra el reconocimiento de la señal es que activa curso abajo en la señal, como nosotros veíamos, potenciales de acción que están asociados directamente al reconocimiento de, uy, aquí está haciendo mucho frío, y esa señal que nos dice a nuestro cerebro, bueno, comienza a tiritar o comienza a sudorar. Entonces, esas señales están muy asociadas a lo que nosotros percibimos en nuestro ambiente. También vamos a tener otro tipo de señales directamente, que es lo que corresponde a sensaciones de presión, de estiramiento o de deformación, que están asociados principalmente a los corpúsculos de Pacini, que son los que ustedes ven acá abajo. Que dentro de las preguntas que ustedes me hicieron, entonces vamos a ver que dependiendo de la zona del cuerpo, van a haber unos receptores que se encuentran en mayor cantidad en una zona frente a otra. Por ejemplo, todo lo que corresponde a corpúsculos de Krauss, que tenemos aquí presentes, usualmente se están asociados a la lengua o a los órganos sexuales. Mientras que los corpúsculos de Ruffini, estos que están acá, que corresponden a calor, vamos a encontrarlos en las palmas de las manos, en las puntas de los pies, y si ustedes se dan cuenta, estas son las primeras zonas donde cuando hay calor se siente o cuando hay frío. Entonces, dependiendo de la zona de nuestro cuerpo, van a haber reconocimiento en particular o más receptores de algún tipo en específico en nuestro cuerpo. ¿Qué es importante? Pues que, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, esa pregunta que hacía Nicole, un momento, sí, Nicole, en relación a qué sentimos más, si nos tocan un brazo o si nos tocan un dedo, pues va a depender mucho de esa sensibilidad al tacto. Entonces, ¿a qué está asociado?
pues a esa densidad de receptores. Entonces, específicamente, si tenemos en las puntas de los dedos, vamos a tener corpúsculos de Meissner. Entonces, las puntas de los dedos, y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que dependiendo de la cantidad de esos receptores, pues podemos recibir esa señal más fácil o más difícil. ¿Listo? Entonces voy a cortar, no se desaparezcan. Recuerden que yo tengo en cuenta los que participan y eso corresponde a nuestra asignación de participación. Entonces voy a dejar de la presentación y volvemos a arrancar. No vuelvan a entrar, por favor. Chao. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Oh, profe. Hola de nuevo, profe. Ya la intento poner. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dependiendo específicamente de esos receptores, es que vamos a sentir las diferentes señales pues, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva les muestro la explicación. Entonces, ¿a qué depende de que nosotros reconozcamos una señal? Entonces, ya sabemos que tenemos receptores para cada tipo específico de señal en nuestra piel. De aquí, pues nosotros vamos a reconocer, por ejemplo, el dolor, el calor, el frío y la sensación de que alguien nos está tocando. Que es importante, también el reconocimiento de esa temperatura pues nos va a permitir identificar el ambiente que nos rodea, si estamos en una zona fría o en una zona caliente. Y teniendo en cuenta pues que nosotros no somos animales que presentan pelo, pues necesitamos cobertores o algo que nos cubra en caso de presentar mucho frío. Entonces, ¿qué es importante? El reconocimiento de las señales va a depender de esos receptores que nosotros tenemos, cada uno ya sabemos más o menos en dónde se encuentra, y el campo receptivo. Es decir, cada receptor va a tener una área en donde la va a estar encontrada. En esa área es donde se va a generar esa relación con la intensidad y la duración del estímulo. Entonces, por ejemplo, una persona que por error se chuzó con una tachuela, por ejemplo, aquí en esta imagen, pues hay un campo que está generando una presión sobre ese tejido y que está aumentando la intensidad del estímulo en esa zona por el reconocimiento de esos receptores que nos están relacionando el dolor. Entonces, por eso es que dependiendo de la zona, pues se puede sentir con mayor intensidad algo o con menor intensidad algo. ¿Y por qué va a estar dado esto? Por lo que nosotros veíamos como umbrales de intensidad y esa duración del estímulo, que está dado por esos impulsos nerviosos que nosotros tenemos. Entonces, recordemos siempre que después de una señal, pues va a haber una comunicación con un receptor. Ese receptor a su vez va a estar asociado directamente a ciertas neuronas, que es lo que va a enviar a una comunicación a nivel central o a nuestro cerebro y que nos va a estar diciendo, venga, aquí está pasando algo. Entonces, en ese sentido, siempre piensen que el reconocimiento de señales es importante en todos los sentidos y que particularmente cada sentido va a tener una percepción diferente de su entorno. Por eso veíamos que en el olfativo y en el gusto, pues había un reconocimiento de señales químicas. Acá vamos a tener un reconocimiento de señales de percepción de nuestro entorno. Ahí entró Gabriel, voy en la nota. Entonces, ¿qué es importante? Un momento. ¿Qué es importante? Dependiendo de esa intensidad es que nosotros decimos hay una mayor sensación de nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, que en otro sentido, pues vamos a ver ahora en concentrarnos en la vista. Entonces, este es uno de los sentidos más desarrollados. Nosotros vemos que, bueno, nosotros percibimos que gracias a la vista podemos reconocer muchísimas cosas que tenemos en nuestro medio exterior. Cada sentido pues va a permitir un reconocimiento específico de ese exterior que nosotros tenemos. ¿Y qué es importante? Que la vista va a ser muy parecida a lo que nosotros tenemos en una cámara fotográfica. Entonces imaginemos que el ojo primero tiene que hacer un reconocimiento de la imagen. Segundo, esa imagen pues está traducida en señales de luz. Esa luz va a ser reconocida por esa pupila y va a generar una variación o una relación entre esa imagen y lo que nos va a dar o a percibir esa imagen. Entonces vamos a tener diferentes tipos de estructuras en el ojo. Cada estructura pues tiene una función en particular, sea de recubrimiento o sea de reconocimiento de las señales. Principalmente vamos a ver que la retina es la que va a tener esas células que van a reconocer la luz
o van a ser fotosensibles, y ese reconocimiento de la luz es el que a nosotros nos va a permitir formar una imagen. También vamos a encontrar estructuras que están asociadas a los nervios ópticos, que es lo que permite esa conducción de esa señal a nuestro cerebro y que nos va a decir, ah, bueno, esto es X o Y imagen. Otros tipos de sustancias que vamos a encontrar dentro de nuestros ojos van a ser el humor vítreo y el humor acuoso, que están asociados también a cómo estamos interpretando esa imagen. Y una estructura muy importante, que es la que nos va a permitir recibir la señal, es el iris. Entonces, dependiendo de esa apertura o cierre de la pupila, es que nosotros reconocemos esa luz o eso que se va a traducir en una imagen. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un pequeño video donde nos vamos a concentrar en esas estructuras principales que vamos a tener de la vista. ¿Qué es importante? Que dependiendo de la estructura nosotros vamos a ver una variación en cómo se va a comportar ese ojo. Entonces, me dicen si ya pueden ver la imagen, ¿listo? Una pregunta. Cuéntame. Ya, profe, ya se ve el video. Ya, profe. Eric, cuéntame. ¿O quién iba a preguntar? O Milton, cuéntame. Porque, o sea, a veces el ojo deja, o sea, ve menos, ve como más borroso y la persona se queda ciega o Pierde la necesita vista. gafas. ¿Por qué sería? Entonces, bueno, ahí hay varios tipos de enfermedades oculares. Vamos a profundizar más la otra clase, pero para responder tu pregunta, entonces podemos tener dos tipos, digamos, de enfermedades. Las primeras que están asociadas a cómo es la formita de ese ojo. Entonces, lo que ocurre es que en los ojos, por ejemplo, de las personas que tienen que ver gafas, por ejemplo, yo no puedo ver de lejos, yo soy miope. ¿Qué ocurre? Ese ojo es como más alargado, entonces la imagen que se está generando pues no logra ajustar esa lejanía que las personas que tienen miopía no pueden ver. Entonces está asociada a la forma del ojo. Y vamos a ver otros tipos de enfermedades que están asociadas a la degeneración de, por ejemplo, de la retina. Entonces, en esa retina, pues si vamos a encontrar todos nuestros receptores y se comienzan a perder esos receptores, pues la persona no va a captar esas señales visuales y entonces va a comenzar a tener ceguera. Entonces, está dependiendo a dos tipos principales, a la formita del ojo o a esos receptores que se comienzan a perder o que se comienzan a enturbiar. ¿Listo? Gracias, Milton, por la pregunta. Entonces, arranco con este video. Tus ojos te permiten ver el mundo que te rodea. ¿Pero sabes cómo funcionan? Primero, es importante saber que la visión depende tanto de tu cerebro como de tus ojos. La función principal de tus ojos es detectar patrones de luz, y luego ellos trabajan junto con tu cerebro para convertir estos patrones en imágenes. Veamos cómo lo hacen. Los rayos de luz rebotan del objeto que estás mirando. Digamos que es un perro. Entonces la luz se refleja del perro a tu ojo. Después, la luz entra por la córnea, que es la parte exterior del ojo. La córnea es transparente, como una ventana, y ayuda a tu ojo a enfocar la luz para hacer que las cosas se vean nítidas y claras. Después, los rayos de luz pasan a través de una apertura llamada pupila. La pupila es el agujero redondo negro dentro de la parte de color de tu ojo que se llama iris. El iris controla cuánto se agranda la pupila y cuánta luz puede pasar a tu ojo. Cuando hay mucha luz, el iris comprime la pupila y reduce la cantidad de luz que entra al ojo. Cuando hay poca luz, el iris expande la pupila para permitir que entre más luz. Todo esto sucede automáticamente. Detrás del iris está el lente del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra para que puedas ver las cosas claramente. El lente se aplana para ver las cosas que están lejos y se curva para ver las cosas que están cerca. Cuando el lente, la córnea y la pupila trabajan bien juntos, enfocan la luz en la parte de atrás del ojo. Esto es importante porque el tejido que cubre la parte posterior del ojo es la retina. En la retina hay más o menos 130 millones de pequeñas células sensibles a la luz. Cuando las células detectan la luz, la convierten en señales eléctricas. Finalmente, las señales avanzan a través del nervio óptico, que es como un cable que conecta la retina con el cerebro. La retina ayuda a crear una imagen borrosa, pero se ve al revés, y es el cerebro el que voltea la imagen para verla al derecho. Además, cuando ves un objeto, cada ojo recibe una imagen un poco diferente.
El cerebro combina las dos imágenes en una sola y también agrega muchos detalles a tu visión de manera que puedes ver figuras complejas, movimiento, profundidad y un arco iris de colores. Y claro, el cerebro conecta tu sentido de la vista con las cosas que ya conoces, de manera que cuando ves un perro, reconoces que es un perro y no un gato o un mono. Y así es como puedes ver. Para aprender más sobre cómo funcionan tus ojos, visita nei.nih.gov/. Entonces, ese es un aspecto muy importante dentro de la vista, y es que nosotros vamos a tener un reconocimiento, pues, de qué es un perro, qué es un gato, como decía en nuestro video. Entonces, eso está dado por ese reconocimiento a nivel cerebral de las imágenes. Entonces, principalmente vamos a tener nuestras células fotorreceptoras, que son las que van a reconocer esas diferentes señales de luz. Ustedes, no sé si se acuerdan que vamos a tener varias longitudes de ondas en esa luz, y por eso es que podemos reconocer las diferentes señales de colores. Adicionalmente, pues los conos están asociados directamente a imágenes que son a color, y todo lo que sea a enfocar las imágenes y que sean más nítidas, y los bastones a las imágenes que nosotros podemos observar en la oscuridad. También, pues, dentro de las enfermedades, esto está dado por la variación del tamaño del glóbulo ocular, entonces está asociado a lo que nos preguntaba Milton. Y la otra clase vamos a ver unas enfermedades en particular. Ahora, ¿ustedes qué creen que puede ocurrir en los otros animales? ¿Qué animales pueden ver mejor que nosotros? ¿Quién se acuerda? Gatos. ¿El búho? Los búhos, sí señora. Entonces, ¿qué otro animal? Los que son como larguitos. ¿Las águilas? Las águilas, sí señora. Hay unos que son como larguitos, son peludos. Larguitos No me y acuerdo. peludos. Creo que se llaman... Mami, ¿cómo es que se llaman los que estábamos viendo la otra vez? Bueno, es que eran como larguitos, peludos, y que ellos cuando duermen como que se enroscan. Ya los busco entonces. No, porque no sé. No me acuerdo cómo se llaman. Jorge Bernal nos dice el halcón. Entonces, vamos a ver que hay animales que tienen una mejor recepción de esas señales visuales, y vamos a ver que el ojo es una estructura pues muy extraña, porque pues digamos, si nosotros pensamos a lo largo del tiempo, nosotros podemos decir, venga, ¿qué pasa por ejemplo con esos animales como las esponjas o por ejemplo cuando hablamos de las bacterias? ¿Será que las bacterias ven? Entonces vamos a ver que dependiendo de los organismos, vamos a tener que el diseño del ojo, por así decirlo, va variando dependiendo de ese proceso de evolución. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos el periodo pasado los diferentes tipos de receptores de las neuronas que podían tener los diferentes organismos? Pues vamos a ver que también va a pasar con los diferentes sentidos. Vamos a tener organismos que son mejores para reconocer ciertas señales que otros. Y eso está dado por ciertas estructuras que van a presentar. Entonces, el ojo es me cuentan si pueden ver esta imagen y la comentamos. Complicada y precisa cámara que permite distinguir cosas lejanas y también enfocar detalles de objetos minúsculos. Se adapta a diferentes condiciones de luz y puede distinguir sutiles variaciones de color. Es un mecanismo tan complejo que pareciera diseñado, tanto que se ha usado como evidencia en contra de la teoría de la evolución. Incluso una vez Charles Darwin dijo, el ojo, hasta el día de hoy, me produce escalofríos. ¿El ojo fue diseño o evolución? ¿Se acuerdan la clase, el periodo pasado cuando veíamos lo de los árboles de la vida? Que veíamos que los organismos no era que en el proceso de evolución saltaban de un paso a otro, sino que podían darse ramificaciones, y que nosotros veíamos que teníamos una variabilidad de estos organismos. Entonces vamos a ver que el ojo también es una estructura rara, porque uno dice, bueno, ¿y cómo se puede formar un ojo? Digamos, por ejemplo, pensarlo desde un pequeño organismo hasta el día de hoy con los humanos. El mismo Darwin explicaba que si se demostraba que había existido cambios graduales desde un ojo muy simple hasta otro complejo y que cada etapa podía ser útil a su propietario, entonces el ojo podía ser producto de la evolución. ¿Existen esas etapas? Vamos a verlo.
Mientras te mostramos la anatomía de los diferentes ancestros del ojo actual, en este círculo verás una simulación de qué imagen podían percibir. El ojo más primitivo se llama mácula ocular y pertenece a seres unicelulares como algunas algas verdes o esta euglena. Es apenas una manchita de proteínas sensibles a la luz, es decir, fotorreactivas, y aunque no puede detectar imágenes, le sirve al bichito para saber simplemente si está en un lugar oscuro o en uno iluminado, ya sea para buscar alimento o para esconderse. Animales pluricelulares como ciertas medusas y estrellas de mar tienen ocelos, o sea, ojitos, que no son más que un grupo de células en la piel cargado con similares proteínas fotorreactivas. Se cree que esas células también ayudan a los animales a sincronizar sus metabolismos con los ciclos de día y noche. Hace unos 540 millones de años, durante la explosión del Cámbrico, una etapa en la que la evolución se aceleró, pasó algo interesante. Los animales cuyas manchas oculares estaban levemente hundidas, como las planarias, no solo podían detectar si les llegaba luz, sino también de qué ángulo provenía esa luz. Un cambio tan sencillo significaba una gran ventaja. Ahora podían saber hacia dónde dirigirse o en qué dirección huir. Y mientras más profunda fuera la concavidad, más precisa sería la detección. Si el hueco por el que pasaba la luz se hacía más pequeño, ocurría algo fascinante. Se formaba una cámara oscura y en su fondo fotosensible, una imagen. Entonces, esta es la clave de cómo esa estructura, por eso es que nuestros ojos parecen cámaras, porque nosotros estamos cerrando esa posibilidad de que esos receptores no estén así disponibles enteramente, sino que el hecho de que nosotros los cerremos, pues ya va a generar una imagen. Y este es un salto muy importante desde lo que nosotros veíamos por ejemplo, dentro de las euglenas. Este tipo de ojos de agujerito todavía los tienen animales como el fascinante Nautilus. Ven un poco desenfocado, pero ya hay imagen. Además, ya tienen diferentes tipos de fotorreceptores para diferentes longitudes de onda, por lo que ya pueden ver a colores. Por cierto, los ojos humanos son sensibles a una parte limitada del espectro y especialmente sensible a los verdes y azules, probablemente porque estas son las frecuencias que logran penetrar el agua del océano donde se originó la evolución de los ojos. Pero estos ojos aún están abiertos y el agua entra y sale de ellos. ¿Cómo se cerraron? ¿Conoces animales que cambian de piel? Pues es muy posible que este proceso, conocido como muda, contribuyera a la formación de una capa de piel transparente que resultaba más ventajosa si no se caía en el ojo, porque lo protegía. Esta parte es la córnea. Es probable que la córnea se dividiera en dos partes. La más interna podría formar una especie de lente llamado cristalino. En los embriones de los vertebrados es un conjunto de células vivas, completamente opacas, pero cargadas de una proteína transparente llamada cristalina. Durante la gestación, estas células mueren y dejan en su lugar solo la cristalina. Esta estructura es una lente flexible que permite enfocar objetivos tanto cercanos como lejanos. Se tiene la hipótesis que el cristalino pudo separarse a su vez en dos partes, formando una membrana que permitiría la regulación de la cantidad de luz. Este es el origen de la pupila y el iris. Así, cada una de las etapas ha resultado ventajosa para su poseedor. De hecho, el ojo es tan ventajoso que ha evolucionado de manera independiente en diferentes organismos. Aunque el gen PAX6, que indica dónde deben salir los ojos, es común a todos los animales, desde las moscas hasta los humanos, el ojo de los insectos, que es compuesto y está formado por miles de unidades receptivas, tiene una estructura muy diferente al ojo de un camaleón. Los pulpos, por ejemplo, tienen ojos muy similares a los humanos, pero llegaron a ser así por una ruta evolutiva convergente. Y tienen una diferencia. Los nervios que conectan las células sensibles con el cerebro en el pulpo pasan por detrás de la retina, mientras que en los humanos estos nervios pasan por enfrente. Tenemos la retina volteada. Eso nos deja con un punto ciego justo en medio del ojo. Si hubiera sido diseñado, tendríamos que mandar nuestro ojo al departamento de quejas, curiosamente. Entonces vamos a ver que dependiendo de los organismos, pues hay una variación de sensibilidad en esas estructuras.
Y es por eso es que nosotros teníamos, por ejemplo, una variación en lo que podemos ver o lo que no podemos ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están todavía No, conmigo? señora. Listo. No, profe. Entonces, Profe, digamos, cuando nos entra un mugre a los ojos porque sentimos como que nos arde y se nos ponen como llorosos. entonces ahí, por eso es importante, por ejemplo, las estructuras como las pestañas que evitan ese contacto directo pues contra el ojo. Imagínate que alrededor de esas pestañas nosotros tenemos algunas liberaciones de agua, bueno, que serían nuestras lágrimas. Entonces, los lacrimales lo que hacen es proteger ese ojo en contra de alguna suciedad, contra el medio externo. Y se pone rojo es por por esa reactividad que puede tener esa estructura frente a alguna sustancia que le puede caer. ¿Listo? Entonces, dentro de la asignación de esta semana, yo les envié a ustedes un libro. Entonces, pues resulta que, pues teniendo en cuenta pues todo lo que ha ido pasando, pues ya nos acostumbramos a vivir así. Dentro de lo que es Colombia Aprende, ellos diseñaron unas estrategias de libros que ustedes pueden tener virtuales para, digamos, algunos temas dentro de, pues, de las materias que ustedes ven. En ciencias, el libro se llama Secundaria Activa. Sí, señor. El polvo se expulsa mediante el lacrimeo, entonces cuando uno comienza a llorosear, pues eso es un mecanismo protectivo para liberar esas estructuras, esas sustancias que nos pueden generar algún daño. Por ejemplo, los gases lacrimógenos imagínense que son moléculas parecidas al ají, que generan tanta reactividad en el ojo que hace que el ojo comience a llorar. Listo. Entonces, en esta semana yo les envié 2 documentos. El primer documento que les envié es un libro que se llama el libro Secundaria Activa. Entonces, lo trabajamos en caso de que, por ejemplo, ustedes tengan alguna dificultad para entrar a las clases, aunque en YouTube yo ya puse la clase de la sesión pasada. Tengan en cuenta mucho en la formación de esa ficha de lectura, y la de esta semana corresponde a 3 páginas del libro Secundaria Activa, donde están explicados los diferentes órganos de los sentidos. Entonces, la idea es que la ficha de lectura la completen leyendo las 3 páginas de este libro de Secundaria Activa. Yo se los dejé en el PDF en la asignación de esta semana. Y aquí ustedes pues van a la página, ahí ustedes ven actividades para hacer en grupo. Hubiera sido muy chévere poderlas hacer, pero si de pronto en la casa las quieren realizar, pueden trabajarlas y las tengo en cuenta. Si no, no hay problema. ¿Qué es importante Profe, para...? sí se pueden hacer en grupo, pero puede ser por videollamada, ¿cierto? Podrían hacerlo, si tienen la posibilidad de hacerlo, si tienen el medio para hacerlo, háganlas. Es interesante porque es como, bueno, vamos a utilizar un lápiz o diferentes, digamos, cosas para sentir y poner a la persona a prueba de las sensaciones que puede percibir. Es interesante, me llama mucho la atención. Si lo pueden hacer, háganlo, yo lo tengo en cuenta, no se preocupen. Volvamos a esta clase lo más creativa posible. Entonces, pensando en la creatividad de esta clase, entonces manejan la ficha de lectura con esa lectura de nuestro libro de Secundaria Activa. Ahí yo se los dejo. Ahí también ustedes encuentran, por ejemplo, si hasta ahora es la primera vez que ustedes entran a clase, ustedes encuentran también un capítulo completo de lo que vimos el periodo pasado de la función nerviosa. Entonces, si por ejemplo ustedes no tuvieron la posibilidad de entrar a mis clases del periodo pasado, pueden leerse este capítulo y está también muy completo de la información que ustedes tienen que aprender. Pero en este periodo, pues nos vamos a enfocar en órganos sensoriales, que sería el tema 32, y el tema 33, que es regulación hormonal. ¿Por qué? Porque estas dos sensaciones van muy de la mano. La regulación hormonal también vamos a ver que está asociada a la parte del sistema nervioso. Entonces, leemos el capítulo, lo transformamos en una ficha de lectura como a ustedes les llame la atención. Entonces, yo les dejo la ficha de lectura, pero si ustedes quieren, por ejemplo, diseñar un mapa conceptual, yo lo permito. La idea es que los organizadores gráficos a ustedes les permita describir de manera adecuada las cosas. ¿Qué es importante? Los conceptos que trabajamos en la clase, por lo menos uno de la clase, y dos del libro. Si, por ejemplo, a ustedes les llamó la atención mucho el video que acabamos de ver, entonces pueden escribir el proceso de evolución, y la información que a ustedes les parece más relevante. ¿Qué es importante de la ficha? Que ustedes vean que, por ejemplo, si a ustedes se les llega a perder el cuaderno, espero que todavía exista el cuaderno de ciencias naturales,
ustedes con la ficha del control de lectura, ustedes ya sepan No, el tema. usted tiene mi cuaderno. Sí, hay gente que yo todavía les tengo el cuaderno, es muy triste. Entonces, Ya perdió mi cuaderno, profe. También, no, profe. Volvamos este año. yo espero que Profe, un día nos también. volvamos a ver y les devuelvo los cuadernos. Profe, una pregunta. Cuéntame, Milton. Soy Duque. Duque, Sebastián, cuéntame. O sea que en la actividad de ciencia solo toca leer las 3 páginas y completar la ficha de lectura. No, ahí ya voy a la segunda parte. Gracias por la pregunta. Nuestra Vale. segunda parte, gracias, Sebastián. La segunda parte es que la idea es que ustedes describan las siguientes situaciones que les pongo ahí y qué sensaciones les produce a ustedes. La pregunta B está relacionada, por ejemplo, si ustedes juegan videojuegos, que expliquen qué sentidos tienen activos cuando ustedes están jugando videojuegos. Y la tercera es que ustedes elijan el sentido que más les llamó la atención de esta clase y que hagan un modelito de este sentido y que me expliquen cuál es la importancia de este sentido y de por qué lo eligieron. ¿Listo? Esa es la idea de esta sesión en relación a los sentidos. La otra clase, doy el sentido de la audición, que fue pues es que en una hora, al igual concretar información es bien extensa. Y Profe. segundo, vamos a ver hormonas. Cuéntame. Es que no entendí el segundo punto. Listo, en el segundo punto, entonces la idea es que tú describas qué pasa cuando te estás bañando con agua caliente. Entonces, qué receptores se están activando, qué sensaciones ocurren cuando te estás bañando con agua caliente y qué, digamos, qué te puede producir esa sensación. Entonces, por ejemplo... Profe, yo ya hice esa que la de cuando escuchas la música. No, perdón. ¿Qué consideras que es solo un ruido? No, mentira. Cuando tocas una canica o bola de cristal. Entonces, ¿qué se siente? Entonces, ahora lo que ustedes tienen que relacionar es que hoy vimos diferentes tipos de receptores. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy tocando una canica, ¿qué tipo de receptor probablemente se está activando en esta? Entonces ustedes, bueno, entonces yo la canica la siento como fría porque está hay una temperatura diferencial entre la canica y yo. Entonces es posible que los receptores, principalmente el corpúsculo de Krauss, esté activo porque está recibiendo esa señal de frío. Entonces, la idea es que ¿por qué la fiebre se produce? Entonces, la fiebre se produce porque, imagínate que tus células, todo lo que corresponde a glóbulos blancos o las señales de defensa del cuerpo, están en reconocer las bacterias o los microorganismos que pueden atacarlos. Entonces, cuando hay un reconocimiento de esos microorganismos, lo que hace es activar un mecanismo de incremento de temperatura. Entonces, el hecho de que tú tengas una infección activa hace que active una señal de defensa del cuerpo, o sea, el cuerpo, la fiebre es una señal de defensa para tratar de aumentar la temperatura y matar lo que en esa temperatura no pueda sobrevivir. En algunos casos, pues algunas bacterias a través de la fiebre pues pueden morir. Esa es la razón. Listo. Entonces voy a parar la presentación acá y nuevamente volvemos a entrar para la parte de biotecnología. ¿Listo? Gracias.